¿Alguna vez has sentido que, cuanto más das a los demás, menos queda de ti para ti mismo? ¿Has llegado a pensar que el amor que entregas con todo tu corazón se transforma con el tiempo en una exigencia silenciosa? Y si te dijera que muchos padres en la vejez, sin darse cuenta, viven una vida que no eligieron solo por el miedo a parecer egoístas? Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda, de una historia que quizás resuene con tu alma, una que nos habla de sacrificios silenciosos, de amores que se transforman y de la necesidad urgente de elegirnos a nosotros mismos antes que a cualquier otra cosa. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí encontrarás un refugio para el alma, un lugar en el que cada palabra, cada silencio y cada técnica han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a reconectar con esa parte de ti que brilla con luz propia. Este es tu sitio de encuentro, donde podrás dejar atrás las preocupaciones y abrirte a un mundo de posibilidades infinitas. Imagina por un instante que te despiertas cada mañana sin sentir que le debes algo a alguien. Imagina que puedes respirar, con calma, con gratitud, sabiendo que tus decisiones te pertenecen por primera vez en mucho tiempo. Eso es libertad. Eso es dignidad. Eso es vivir con conciencia. Y eso es lo que descubrirás en este viaje. Hoy te compartiré una historia poderosa, real, conmovedora. Una historia que no solo toca el corazón, sino que también despierta la mente. Una historia que podría reflejar tu propio camino sin que siquiera lo hayas notado. Escribe en los comentarios si así lo sientes. Elijo mi paz interior. Abrazo mi camino. Soy digno de una vida en equilibrio. Esa afirmación es mucho más que una frase. Es una intención profunda. Es una declaración energética. Es una semilla que el universo escucha y riega. Cuando la escribes, cuando la declaras desde el alma, estás diciendo al universo que estás listo para recibir algo distinto. Estás afirmando que ya no deseas sobrevivir para agradar a otros, sino vivir para sentirte en paz contigo mismo. En las enseñanzas budistas, la intención es una fuerza poderosa. El Buda enseñó que todo acto comienza con una intención. Es la semilla del karma. Y cuando tu intención es cuidarte, preservarte y amarte, atraes situaciones, personas y decisiones que honran esa verdad. El budismo nos recuerda constantemente que toda transformación inicia desde el interior. No es necesario cambiar el mundo, sino transformar la manera en que lo habitamos. Y ese cambio comienza con una decisión, la de reconocernos, la de valorarnos, la de elegirnos. ¿Cuántas veces has sentido culpa por decir no? ¿Cuántas veces te has olvidado de ti mismo por atender las demandas de los demás? Esa voz interna que te pide tiempo, paz, espacio, es amor propio que clama por ser escuchado. Y hoy, aquí, te damos permiso para hacerlo. Porque este no es solo un canal, es un templo de conciencia. Un espacio seguro donde puedes soltar las expectativas impuestas y abrazar tu esencia sin culpa. Si este mensaje resuena en ti, si sientes que algo dentro de ti está listo para mirar la vida con otros ojos, dale un me gusta al video, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que también lo necesite. No lo hacemos para tener números, lo hacemos para llegar a más almas que, como tú, están listas para despertar. Quédate conmigo hasta el final de este video.
porque no solo descubrirás cómo identificar las señales que indican que tu vida no está alineada con tus verdaderas necesidades. También recibirás, como regalo final, una enseñanza profunda del budismo sobre cómo recuperar tu centro, sanarte desde dentro y volver a ti, sin culpa, sin miedo, sin cargas innecesarias. Como decía el maestro budista Thich Nhat Hanh, para poder amar verdaderamente a otros, primero debemos volver a casa, volver a nosotros mismos. Hoy es un buen día para comenzar ese regreso, y tú estás a punto de hacerlo. El amor verdadero empieza por uno mismo. La paz verdadera se cultiva en silencio, y la plenitud auténtica nace del equilibrio interior. No olvidemos que estas palabras, aunque breves, pueden encender grandes cambios. Así como una vela puede iluminar una habitación oscura, una decisión puede transformar una vida, y quizás sea esta tu oportunidad. Una oportunidad de volver a ti, de mirarte con amor, de elegirte sin excusas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar no solo tu presente, sino también tu forma de ver la vida. Vamos juntos. Hacia la parte 2, donde la historia comienza a revelarse y el corazón empieza a entender lo que la mente aún no se atreve a aceptar. En los textos antiguos del Canon Pali, el Buda hablaba sobre la importancia del sati, la atención plena, como camino para vivir con claridad. Esa misma claridad es la que te invito a abrazar hoy. Cuando tomas una decisión desde la conciencia, es imposible errar. Y si decides priorizarte, no estás abandonando a nadie. Estás honrando tu existencia. Así como una flor de loto nace del lodo más oscuro, pero florece pura. Así también tú puedes florecer aun cuando las circunstancias parezcan confusas. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy puedes volver a ti. Recuerda también las palabras del Dhammapada. Así como la lluvia penetra en una casa con techo roto, así la pasión penetra en una mente no cultivada. La mente que no se cultiva en el respeto propio y la atención consciente es como esa casa mal construida que permite entrar todo lo que debería mantenerse afuera. Pero cuando cultivas tu mente con intención, con prácticas que alimentan tu alma, empiezas a levantar un refugio interno que nada externo puede derrumbar. Elige tu refugio. Elige construir desde dentro. Elige sembrar amor propio, porque cada pensamiento es una semilla, cada palabra es una dirección, y cada decisión puede ser una liberación. Cuando el amor se confunde con sacrificio amita, pensaba que estaba tomando la mejor decisión. Y desde fuera, muchos dirían que lo era. Después de haber acompañado con devoción a su esposo en los años de enfermedad, tras verlo partir con serenidad y amor, ella sintió que lo natural era buscar refugio en la familia. Pensó que acercarse a su hijo menor, a Tashi, y vivir con él, sería una oportunidad para seguir sintiéndose útil, valorada y rodeada de amor. En muchas culturas, vivir con los hijos es un gesto de unión familiar, una tradición que simboliza apoyo y pertenencia. Pero el budismo nos invita a observar más allá de las apariencias, a preguntarnos, ¿estamos eligiendo desde el corazón o desde el miedo a estar solos? Amita tenía amor, toda su vida había sido una entrega silenciosa, pero algo dentro de ella comenzó a desdibujarse cuando esa entrega se convirtió sin querer en renuncia. Al principio, todo era armonía. Sus nietos corrían a abrazarla. Las risas llenaban la casa y el corazón de Amita se sentía vivo nuevamente. Pero el equilibrio es frágil cuando no se cultiva desde el diálogo y el respeto.
Poco a poco, las responsabilidades comenzaron a multiplicarse. Lo que antes era un gesto voluntario se convirtió en una rutina exigente. Tareas, cuidados, acompañamientos, pedidos constantes. Y Amita, que esperaba compañía y un espacio para sanar su duelo, comenzó a sentirse invisible. El amor no debe doler. El cuidado mutuo, desde la perspectiva budista, no implica autoabandono. Como enseñaba el Buda, uno no debe descuidar el propio bienestar por ayudar a otros, ni tampoco ignorar a los demás por atenderse solo a sí mismo. El camino medio es la sabiduría. Amita dejó de leer, dejó de meditar, dejó de salir a caminar. Y cada sí que daba a las necesidades ajenas era un no que se decía a sí misma. El Dharma, la enseñanza budista, nos habla del equilibrio como base de la existencia consciente. Cuando damos más de lo que tenemos, nuestro vaso interior se vacía. Y no podemos ofrecer agua si nuestra copa está seca. En el Vinaya, el código monástico budista, se enseña a los monjes a no caer en el exceso de ayuda. Porque el exceso, aunque venga del amor, puede destruir la claridad. Amita no se dio cuenta de esto hasta que el silencio la envolvió. Las noches eran largas, los días rutinarios, y su alma comenzaba a sentirse lejana de sí misma. El despertar budista no siempre ocurre en una cueva o bajo un árbol sagrado. A veces ocurre en la cocina, cuando miras una taza de té y te preguntas, ¿dónde quedé yo en la historia de Amita? Como en muchas otras, el conflicto no fue con su hijo, fue con ella misma, con su incapacidad de poner límites, con la creencia profunda de que una buena madre nunca deja de estar disponible. Pero en el budismo, la compasión verdadera empieza por uno mismo. No podemos dar claridad si vivimos en la niebla. No podemos ofrecer luz si hemos apagado nuestra propia llama. En el Majjhima Nikaya, el Buda expresó, así como uno debe proteger su única vida, así debe cuidar su propia mente y bienestar. Amita no necesitaba dejar de amar a su hijo, solo necesitaba amarse también a ella. Recuperar su tiempo, su silencio, su derecho a descansar sin culpa. Y eso es algo que muchos padres olvidan. Envejecer no es convertirse en una herramienta para otros. Es una oportunidad para volver al centro, a la práctica espiritual, a lo simple, a lo esencial. Muchos piensan que ser útiles hasta el final es sinónimo de ser buenos. Pero ser buenos no es lo mismo que desaparecerse. La vida, como el noble sendero óctuple del budismo, requiere de equilibrio. Amita lo entendió. Y su historia puede que resuene contigo o con alguien cercano, porque este dilema es real, frecuente y profundamente humano. Reflexión. El amor, cuando no se cultiva con conciencia, puede transformarse en una carga silenciosa. Y cuando la entrega no tiene límites, termina por desdibujar la identidad de quien da. En las escrituras del Abhidhamma se enseña que toda acción genera una energía kármica. Cuando esta energía proviene del desequilibrio, de la anulación del ser, su efecto no puede ser armonioso. Amita se encontraba ahí, entre el deseo de ayudar y la necesidad de respirar. Muchas veces nos han enseñado que dar todo es la forma más pura de amar, pero el budismo nos invita a mirar más profundo, a comprender que el amor sabio nace del respeto a uno mismo, que no hay compasión verdadera si no empieza por casa. Las enseñanzas del Buda no buscan complacencia, sino liberación. Y esa liberación empieza cuando dejamos de actuar desde la culpa o la obligación y comenzamos a actuar desde la claridad
y la intención consciente. Envejecer debería ser una etapa de plenitud interior, un momento para volver a las raíces, para contemplar la vida desde la calma. Pero si seguimos cargando sobre los hombros las expectativas de todos, la vejez se convierte en una prolongación del esfuerzo sin pausa. Amita, como muchos ancianos, necesitaba una pausa, un espacio, un momento para decirse, yo también importo. Esa simple afirmación puede transformar completamente la experiencia de vida. Y es justo allí donde empieza el verdadero despertar. En la próxima parte, veremos cómo Amita comienza a recordar quién era antes de entregarse del todo y cómo esa memoria interna despierta una decisión inesperada. Una decisión que cambiará su destino y que quizás te inspire a mirar el tuyo. El silencio, como despertar, interior Amita comenzaba a despertar. No un despertar físico, sino un despertar del alma. Una sacudida silenciosa que empieza en lo más profundo del corazón, cuando una verdad empieza a brotar desde adentro, como una flor que empuja la tierra con paciencia, pero con determinación. Había momentos en que, al mirar por la ventana, el viento le susurraba algo que ella no alcanzaba a comprender del todo, pero lo sentía. Era una sensación de distancia. Un eco, lejano de sí misma. Había entregado tanto, que olvidó cómo se sentía simplemente ser. El reflejo del alma se oculta tras las rutinas. Amita se miraba al espejo y no siempre reconocía a la mujer que veía. No porque el paso del tiempo la hubiera transformado, sino porque su alma estaba ausente. En el Dhammapada, el Buda enseñó: más allá de los pensamientos, existe un espacio de silencio. Allí mora la verdadera paz. Amita había perdido ese espacio. Las mañanas que antes eran sagradas, dedicadas al silencio y la contemplación, ahora eran absorbidas por deberes domésticos. La casa de su hijo se había convertido en un templo de responsabilidades. Pero no, de introspección. Y aunque amaba profundamente a su familia, sentía que cada día un pedacito de su ser se alejaba más y más de su verdadero centro. La enseñanza del silencio en las tradiciones budistas. El silencio no es ausencia, es presencia, absoluta. Es la forma más pura de comunión con lo esencial. El maestro Thich Nhat Hanh decía: el silencio es una fuente de gran fortaleza. Pero Amita no encontraba ese silencio, ni afuera, ni adentro. Su mente era un torbellino de listas, de deberes, de preguntas sin respuesta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy quejando sin razón? ¿Es egoísta desear estar sola? ¿Dónde quedó aquella parte de mí que meditaba cada día y encontraba paz en el sonido de una campana? Y en medio de ese ruido interior, comenzó a florecer una semilla olvidada. La semilla del recuerdo. Recordó la sensación de caminar descalza en la mañana, sintiendo la tierra bajo sus pies. Recordó sus meditaciones al amanecer, el canto lejano de los pájaros y el aroma del té recién hervido. Recordó que, ante todo, fue ser espiritual. Fue buscadora de sabiduría, y ese recuerdo fue como un cuenco tibetano resonando en su pecho. Una vibración sutil que anunciaba un regreso. La historia de Amita no es solo suya. Es la historia de miles de almas que han olvidado su propio canto interior por cuidar las melodías ajenas. El budismo nos recuerda constantemente la importancia de volver a uno mismo, de cultivar lo que en Pali se llama sati, la atención plena, y también metta, la bondad amorosa, pero hacia uno mismo primero. ¿Cómo podemos cuidar a otros si no sabemos cuidarnos a nosotros mismos? El error de Amita no fue amar demasiado,
sino no incluirse en ese amor. El cuidado debe ser circular. Debe nutrir tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Pero cuando el círculo se rompe, el alma comienza a agotarse. En las enseñanzas del Sutra, del corazón, se dice, sin sabiduría no hay compasión verdadera. Y la sabiduría comienza por mirar dentro, con total honestidad, sin juicios, sin culpa. Amita comenzó a escribir en un cuaderno que tenía guardado desde hacía años. No escribía mucho, a veces una línea, a veces una pregunta. ¿Estoy viviendo como deseo? ¿Dónde perdí el rumbo? ¿Puedo volver a encontrarme sin herir a nadie? Escribir fue su primer acto de reconexión, porque la palabra escrita es un reflejo del pensamiento contemplado. Y cuando comenzamos a escribir, le damos voz a nuestra alma dormida. Cada frase que anotaba la acercaba un poco más a su verdad, a esa verdad que no grita, pero que no deja de susurrar. Un día, sentada en su rincón favorito del jardín, Amita observó cómo una hoja caía lentamente de un árbol. Y en 1900, esa caída simple vio reflejada su vida. La hoja no se aferraba al árbol, no luchaba por quedarse, tampoco temía al suelo. Simplemente caía, con total entrega, con aceptación. Y ahí, entre hojas secas y tierra húmeda, Amita comprendió algo esencial: el amor que se da sin descanso, sin pausa, sin límites, es un amor que también se agota, que se rompe, que deja cenizas donde debería haber luz. Y fue en ese momento que tomó una decisión silenciosa. Todavía no la pronunciaría, pero ya vivía en su corazón. Una decisión que cambiaría su rumbo, que le daría de nuevo ese espacio sagrado para escucharse, para redescubrirse, para volver a ser Amita. Muchos sabios del camino budista han encontrado en el silencio y en el retiro interior la medicina más profunda para sanar las heridas de la vida moderna. Así como Milarepa se retiró a las montañas del Tíbet para hallar su paz, Amita buscaba su propio refugio interior. Y cada paso hacia adentro era también un paso hacia la libertad. El maestro budista Shantideva decía: si no puedes ayudar a otros, al menos no les hagas daño. Pero si deseas verdaderamente ayudar, primero libérate tú. Amita comprendía ahora, en carne viva, lo que significaban esas palabras, porque había estado dando desde un recipiente vacío. Había olvidado llenarse a sí misma, al menos un poco, cada día. El budismo no condena el servicio a los demás, al contrario, lo honra, pero insiste en que ese servicio debe nacer desde un corazón equilibrado, no desde el agotamiento o la culpa, porque un alma cansada es como una lámpara con poca luz, y nadie puede iluminar con una llama que titila. En la siguiente parte veremos cómo ese pensamiento semilla se transforma en acción. Una acción que nace del amor, pero también de la sabiduría, del coraje silencioso de quien decide volver a casa. El regreso al centro sagrado Amita había despertado una inquietud silenciosa, pero poderosa, esa inquietud que no hace ruido, pero que transforma todo desde adentro. La semilla del silencio había sido plantada y ahora crecía lentamente, apuntando hacia la luz de su propio ser. Pero el despertar interior no es lineal, es un camino sinuoso, hecho de recuerdos, dudas, deseos postergados y momentos de absoluta claridad, seguidos de nuevas nieblas. Amita comenzó a caminar ese sendero, un paso a la vez. Aún sin decirlo, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía ignorar su verdad.
esa verdad que no era una respuesta concreta, sino una llamada, un llamado al hogar interior, a ese espacio donde no hay expectativas ajenas, donde uno puede simplemente ser. Las señales del corazón, el corazón de Amita le enviaba señales sutiles, una punzada leve cuando cedía su tiempo por obligación, una sensación de pérdida cuando posponía sus caminatas, un suspiro contenido al dejar su libro preferido a un lado. Eran pequeñas alertas, como campanadas internas, recordándole que su alma también tenía derechos. En el budismo zen se enseña que el primer paso hacia la iluminación es reconocer el sufrimiento presente, no huir de él, no negarlo, sino observarlo, comprenderlo. El sufrimiento de Amita no venía de la maldad de otros, sino de su abandono hacia sí misma. La compasión comienza con uno mismo. Thich Nhat Hanh decía, sufres y crees que solo tú sufres, pero en realidad el sufrimiento humano es universal. Amita no estaba sola. Muchos padres y madres mayores que han dado todo por su familia llegan a una edad donde se preguntan, ¿y yo? ¿Dónde quedé yo? La sociedad nos ha enseñado a venerar el sacrificio, a aplaudir la entrega sin límites. Pero el budismo nos recuerda que el equilibrio es más sabio que el sacrificio. No se trata de dejar de amar, se trata de amarse también. Amita empezó a hacer pequeños cambios. Volvió a preparar su propio té, a su manera, sin prisa. Se levantaba un poco antes que el resto y salía al jardín a respirar. A veces, simplemente se sentaba en silencio a mirar las flores abrirse con el sol. Recuperó su práctica de meditación, aunque fueran solo 5 minutos. Esos breves momentos eran un bálsamo, un espacio sagrado en medio del ruido. Una decisión empieza en lo invisible. El budismo enseña que las grandes transformaciones comienzan en lo sutil. Antes de cambiar el mundo externo, debemos cambiar nuestro mundo interno. Eso hacía Amita. Cambiar desde adentro. Ya no vivía en modo automático. Ahora observaba. Se escuchaba. Se preguntaba, ¿esto lo hago por amor o por costumbre? ¿Esto nace de mi alegría o de la culpa? Poco a poco, sus respuestas comenzaron a dibujar un mapa que la llevaría de regreso a sí misma. El ejemplo de los grandes sabios. En la historia budista, muchos grandes maestros atravesaron periodos de confusión antes de encontrar su claridad. El Buda mismo vivió años en el palacio, cumpliendo su rol como príncipe, antes de comprender que su verdadero camino no estaba en las comodidades ni en los mandatos familiares, sino en la búsqueda interior. Así también Amita entendió que aunque el amor por los suyos era inmenso, no podía seguir ignorando su verdad más profunda. El Dalai Lama enseña, nuestra tarea principal es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudar, al menos no les hagas daño. Pero también recuerda, no puedes dar lo que no tienes. Esa frase resonaba en la mente de Amita. ¿Cómo podía dar comprensión, paciencia, ternura, si no las cultivaba primero para ella? ¿Cómo sostener a otros sin primero estar enraizada? El ritual del té y la reconexión una tarde, Amita volvió a preparar su té favorito, té de jazmín. Ese aroma la conectaba con recuerdos antiguos, con tardes en su hogar, donde podía sentarse sin prisas a contemplar el cielo. Encendió una vela blanca y se sentó en su rincón. Ese acto simple, casi ceremonial, se transformó en un ritual sagrado. No necesitaba templos ni campanas, solo necesitaba silencio y presencia. Cada sorbo era un regreso, cada respiración, una afirmación de vida. La fortaleza de la vulnerabilidad. Hablar de sus sentimientos no era fácil para Amita.
pero sabía que el cambio debía ser expresado. Guardarse la verdad era como una herida sin curar. Comenzó por escribir cartas que nunca enviaría, cartas a su hijo, a su nuera, a sus nietos y también a ella misma. En esas cartas decía todo lo que no había podido decir, todo lo que su corazón guardaba en silencio. Escribir fue su puente entre la reflexión y la acción, y también fue una forma de practicar la sinceridad. El Buda enseñó que la verdad es uno de los pilares del noble sendero, y vivir en verdad es vivir en libertad. El arte de dejar ir la palabra desapego no significa frialdad, significa amor sin cadenas, significa comprender que podemos amar sin poseer, que podemos acompañar sin controlar. Amita no quería dejar de ver a su familia, solo quería verlos desde su centro, desde su paz. La distancia física era solo una metáfora. Lo que buscaba era distancia emocional de la culpa, del deber excesivo, de la sensación de ser necesaria para sentirse amada. En las enseñanzas de Buda se dice, el que se libera del apego encuentra la dicha. Esa ligereza, era lo que Amita anhelaba, y empezó a encontrarla cuando dejó de luchar contra lo que sentía, cuando aceptó que querer estar sola no era egoísmo, sino un acto de amor. En la siguiente parte, ampliaremos cómo el reconocimiento de esa verdad se transforma en una conversación crucial. Una conversación que no solo cambia su destino, sino que siembra en su familia la semilla del respeto mutuo y la auténtica compasión. El valor de hablar desde el corazón. El camino que Amita había recorrido hasta ahora, aunque silencioso y lleno de introspección, la llevaba inevitablemente a un cruce de caminos. Ese momento donde el sentir interno debe volverse palabra, donde la claridad adquirida en la soledad necesita ser compartida, no como exigencia, sino como expresión sincera de una verdad que ya no puede seguir callada. Hablar desde el corazón no es confrontar, es abrir una puerta hacia el entendimiento, una puerta hacia el respeto mutuo. Amita sabía que no sería una conversación fácil, pero también sabía que era necesaria. El silencio había sido un refugio, un maestro, pero ahora necesitaba dar el paso siguiente, el diálogo consciente. El lis. Miedo a decepcionar. Uno de los mayores obstáculos para Amita era el temor a herir a su hijo. Ese hijo que había criado con tanto amor, ese hijo que ahora, aunque sin maldad, la había colocado en una posición de constante sacrificio. Temía que su decisión fuera interpretada como rechazo, como una falta de amor. Pero el budismo enseña que el amor verdadero no se basa en la complacencia, sino en la verdad. La comunicación como acto de compasión, en los sutras se dice, habla solo cuando tus palabras sean más dulces que el silencio. Amita meditó sobre esas palabras durante varios días. No quería hablar desde el enojo, ni desde la frustración. Quería hablar desde la claridad, desde el deseo de construir, no de dividir. Por eso eligió un momento tranquilo, una mañana cualquiera, mientras la casa dormía. Preparó té para ella y para su hijo, y lo invitó a sentarse con ella en el jardín. Ese jardín que había sido su refugio, ese pedazo de tierra que ahora sería testigo de un acto de valentía silenciosa, la conversación. Hijo, quiero hablar contigo con todo mi corazón, con todo el amor que sientes que siempre te he tenido y que sé que también está en ti hacia mí. Carlos la miró con curiosidad. Dejó su taza a un lado y escuchó en silencio.
Amita continuó: siento que he estado viviendo una vida que no me pertenece por completo. No porque me obligues, sino porque yo misma olvidé escucharme. El silencio cayó como un manto entre ambos, pero era un silencio distinto, un silencio que abría espacio para que las emociones flotaran con respeto. Estar aquí con ustedes me ha dado alegrías, pero también he perdido parte de mi esencia. Y me doy cuenta que, para amarlos mejor, necesito volver a encontrarme conmigo misma. Carlos bajó la mirada. Su madre no lo culpaba, no lo juzgaba, le hablaba desde el alma, y eso lo conmovía profundamente. La importancia de elegir el momento adecuado. No todas las verdades pueden ser recibidas en cualquier instante. El budismo enseña que así como la semilla no germina sino hasta que la tierra está lista, así también ocurre con las palabras. Amita había esperado con sabiduría ese momento. No lo forzó, no lo postergó más de lo necesario, y eso hizo toda la diferencia. Carlos finalmente alzó la vista. Mami, no sabía que te sentías así. Nunca fue mi intención que te olvidaras de ti por nosotros. Amita le sonrió con ternura. Lo sé, hijo. Y no estoy diciendo esto para herirte. Lo digo porque te amo. Y porque también quiero amarme a mí misma antes de que sea tarde. El valor de poner límites sanos, uno de los aprendizajes más profundos del camino espiritual, es reconocer que poner límites no es rechazar, sino proteger lo que es valioso. Amita quería proteger su paz interior, su tiempo, su salud emocional. Al hacerlo, también estaba enseñando a su hijo a hacer lo mismo consigo mismo. El ejemplo es una de las formas más poderosas de enseñanza. El maestro budista Jack Kornfield escribe: debemos ser firmes en nuestros valores, pero suaves en nuestras palabras. Eso hacía Amita, ser firme en su decisión, pero dulce en su expresión. La respuesta de Carlos tardó unos momentos en responder, y cuando lo hizo, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Mami, te vamos a extrañar mucho, pero si esto es lo que necesitas, entonces está bien. Gracias por decirlo. Gracias por confiar en mí para entenderlo. Ese fue un momento de profunda sanación. Un instante donde madre e hijo se encontraron en un nivel más auténtico, más humano, más compasivo. Las palabras que sanan generaciones. Amita comprendía que en esa conversación no solo liberaba su alma, sino también plantaba una semilla en la mente de su hijo. Una semilla de respeto hacia el bienestar personal. Una semilla que un día germinaría cuando Carlos se enfrentara a sus propias decisiones difíciles. Hablar desde el corazón genera un eco que trasciende generaciones. Las palabras de Amita eran más que una despedida. Eran una enseñanza silenciosa, un legado transmitido sin imponer. El amor como puente, no como carga. El amor verdadero no carga culpas, no condiciona, no ata. El amor verdadero acompaña, respeta, escucha. Amita no se iba por falta de amor, se iba por amor a sí misma, por amor a su hijo, que necesitaba ver a su madre plena, no solo presente, por amor a sus nietos, que algún día entenderían que la libertad interior es uno de los mayores regalos que un ser humano puede darse. Cuando hablamos desde el corazón, abrimos caminos hacia la verdad. Amita sabía que su viaje recién comenzaba, pero también sabía que ya había dado el paso más importante: decidirse a vivir con autenticidad, con respeto por ella misma, y con la esperanza de que ese acto también inspiraría a otros a hacer lo mismo. En la siguiente parte, veremos cómo la decisión de Amita empieza a tomar forma concreta, y cómo su retorno a la independencia se convierte en un renacimiento lleno de significado.
El camino de regreso a casa. La independencia como renacimiento. Día en que Amita decidió regresar a su ciudad natal, no fue simplemente una mudanza, fue un acto de renacimiento interior. Una declaración silenciosa pero firme de que su vida merecía ser vivida con paz, con sentido y con libertad. Volver al origen no es retroceder, es recordar quiénes somos. Es regresar al punto donde la esencia de uno mismo puede florecer sin condiciones externas. Amita comenzó a organizar sus cosas, con una calma sorprendente. Cada objeto que guardaba en su maleta no era solo un bien material, era una parte de su historia que decidía llevar consigo como ofrenda hacia una nueva etapa de su vida. La casa como espacio sagrado, la idea de regresar a su antiguo hogar le infundía una mezcla de nostalgia y alegría. Aquel espacio donde había vivido con su esposo durante décadas, donde había reído, llorado y aprendido tanto, no era solo un edificio, era un santuario personal. En el budismo, la casa es vista como una extensión del alma. Y ese lugar, al que Amita volvía, era un reflejo de su esencia más pura, un espejo de su identidad antes de que las demandas externas comenzaran a nublarla. Despedirse sin rencores. Antes de partir, Amita abrazó a cada miembro de la familia con una dulzura que solo quienes han perdonado pueden expresar. No se iba con amargura ni con reproches. Se iba con gratitud por las lecciones aprendidas, por el amor compartido, por los momentos vividos. Carlos, visiblemente conmovido, le ayudó a subir las maletas al vehículo que la llevaría de regreso a su ciudad. «Te vamos a extrañar, mamá, mucho», dijo con voz quebrada. Amita lo miró a los ojos y con serenidad respondió: «Lo sé, hijo, y yo también los extrañaré, pero esto es necesario, por ti, por mí y por todo lo que vendrá». El viaje como ritual de transición, el camino hacia su hogar, no fue solo un trayecto físico, fue una travesía simbólica. Cada kilómetro recorrido era una capa de condicionamiento que se desprendía. Cada paisaje observado desde la ventanilla le hablaba de la belleza de avanzar sin cargar más de lo necesario. Recordaba las palabras del maestro budista Thich Nhat Hanh. Caminamos por la vida como si lleváramos una casa a la espalda. Cuando dejamos de aferrarnos, recuperamos la ligereza del alma. La llegada, el primer respiro de libertad. Cuando Amita cruzó la puerta de su antigua casa, una ola de emoción la invadió. El aire tenía otro sabor. El silencio tenía una melodía distinta. Era el mismo lugar de siempre, pero ahora resonaba de forma nueva en su corazón. Acarició con la yema de sus dedos los marcos de las puertas, las cortinas tejidas por ella misma, las paredes pintadas con amor. Era como si su hogar, aún en su quietud, le diera la bienvenida como a una peregrina que regresa transformada. El ritual de reconexión, Amita encendió un incienso de sándalo y colocó un pequeño altar en la sala. Sobre él puso una imagen de Buda, un cuenco con agua fresca y una flor recién cortada del jardín. Se sentó en posición de loto, cerró los ojos y comenzó a respirar profundo. Era su primer acto consciente de regreso, un saludo interior a la vida que ahora elegía vivir plenamente, desde su verdad, sin deberes impuestos ni culpas acumuladas. La libertad como medicina espiritual en el budismo. La libertad no es ausencia de obligaciones, sino la capacidad de elegir con conciencia. Amita estaba experimentando esa libertad no como un escape, sino como un reencuentro. La independencia no significaba soledad, significaba autenticidad.
volver a cocinar lo que le gustaba, caminar a su propio ritmo, dormir y despertar con el canto de los pájaros, sin interrupciones ni exigencias. Retomar los vínculos con uno mismo poco a poco. Amita retomó sus rutinas de antes, volvió al parque donde solía meditar, retomó sus clases de caligrafía, llamó a viejos amigos. Cada reencuentro era una reafirmación de su derecho a tener una vida propia. Uno de sus antiguos vecinos, al verla regresar, le dijo: «Es como si el barrio recuperara una luz que se había apagado cuando te fuiste». Amita sonrió, y en ese gesto había una gratitud inmensa. La transformación del dolor en sabiduría. Todo lo vivido con su familia no había sido en vano. Cada momento de sacrificio, cada lágrima en silencio, cada noche de insomnio había sido parte de un aprendizaje profundo. Amita no renegaba de su pasado, lo integraba como parte de su camino. Como se enseña en el Dhammapada, de nuestras dificultades surge el loto de la sabiduría. Un nuevo sentido de propósito. La libertad recién recuperada no era un fin en sí misma, sino un medio para un nuevo comienzo. Amita comenzó a escribir sus reflexiones. Pensó en compartir su historia con otros. Tal vez en una charla en el centro budista local, tal vez en un grupo de apoyo para adultos mayores. Sabía que su historia no era única, pero también sabía que contarla podría abrir puertas para otros que se sintieran atrapados en una vida que ya no les pertenecía. Una nueva Amita había emergido, más libre, más sabia, más consciente de su valor. Y aunque su cuerpo llevaba las huellas del tiempo, su espíritu brillaba con una luz renovada. En la siguiente parte, veremos cómo Amita transforma su experiencia personal en servicio a otros, sembrando semillas de inspiración en quienes también buscan una vida más plena y más auténtica. El regreso a casa. El renacer interior Amita miraba por la ventana del tren, mientras los paisajes iban deslizándose lentamente a través del cristal. Montes verdes, senderos que parecían no tener fin, y pueblitos con tejados de barro se convertían en parte del telón de fondo de un nuevo inicio. Aquel viaje no era un simple cambio de residencia, era, en el fondo, un acto de renacimiento. El regreso no es un retroceso, sino una elección consciente. Muchas veces, volver a un lugar donde fuimos felices no significa regresar al pasado, sino elegir conscientemente aquello que nutre nuestra esencia. Para Amita, su ciudad natal no era solo un sitio en el mapa, era una extensión de su alma. Cada calle conservaba memorias suaves, cada rincón llevaba impreso un suspiro antiguo, cada amanecer olía a certeza. La sabiduría budista nos recuerda que la vida es impermanente y que cada momento es una oportunidad de empezar desde el corazón. Las enseñanzas del Buda nos guían hacia una comprensión clara. La vida fluye constantemente. No hay lugar para el estancamiento, y sin embargo, el corazón reconoce las tierras donde floreció con fuerza. Volver, entonces, no es rendirse ni escapar. Es reconocer con humildad dónde brota nuestra paz. El arte de renacer sin perder lo vivido. Renacer no es olvidar, no es negar lo que hemos sido o vivido. Es tomar esos fragmentos, con amor y compasión, y reconstruirse con ellos. Cada experiencia es como una piedra en el camino. Cada emoción sentida, cada lágrima, cada sonrisa, construye el sendero que nos ha traído hasta este instante. Amita no dejaba atrás a su familia. Llevaba dentro los aprendizajes, las alegrías compartidas y también los silencios.
pero necesitaba reencontrarse con su voz interior. Esa que había quedado susurrando en los rincones cuando las exigencias cotidianas la hicieron callar. El hogar, como reflejo del alma. Cuando Amita abrió la puerta de su antigua casa, no fue solo madera rechinando bajo la llave, fue su alma reconociendo un santuario. El aroma a madera envejecida, el polvo que danzaba bajo la luz tenue y el eco de sus pasos sobre los mosaicos, le recordaron que allí, a pesar de los años, el tiempo no había borrado su presencia. La casa la esperaba, como espera la tierra la semilla en silencio. En cada rincón, en cada grieta, vivía la memoria de su existencia plena, de su risa más honesta, de sus noches de reflexión frente a una vela encendida. La soledad como compañera, no como castigo al principio. La ausencia de voces y movimientos le pareció abrupta, pero pronto descubrió el arte de habitarse. El silencio se transformó en melodía, la soledad en compañía sabia. El budismo enseña que solo cuando silenciamos el ruido externo podemos escuchar la voz interna, y esa voz es la que tiene las respuestas más profundas. Amita comenzó a redescubrir sus rutinas, sus caminatas por el parque, sus tardes de lectura, sus momentos de meditación junto a la ventana, cada paso sin prisa, cada página leída lentamente, cada respiración consciente, le recordaban que vivir también es detenerse. La reconexión con la espiritualidad diaria a él, regreso también trajo consigo una profundización espiritual. Ya no estaba ocupada atendiendo las urgencias de otros. Ahora podía atender las urgencias de su corazón. Retomó la práctica de la meditación consciente, no como rutina impuesta, sino como un regalo para el alma. Cada mañana, antes que el sol se asomara, se sentaba frente a su pequeño altar budista, encendía una vela e inhalaba profundamente. Su cuerpo se aquietaba, su mente se abría, su corazón sonreía. Sé como la flor de loto que florece en el barro, y aún así mantiene su pureza. Ese mantra resonaba en su interior y guiaba sus pasos diarios. Recitaba los versos del Dhammapada, recordaba las palabras del Buda sobre el desapego y dejaba que cada enseñanza la tocara como una brisa. La independencia como forma de amor propio vivir sola no era un acto de aislamiento, sino una declaración de amor propio. Significaba reconocer sus propios ritmos, escuchar sus propios deseos y atender sus propias necesidades sin culpa ni justificación. La independencia no es ausencia de vínculos, sino presencia de límites sanos. Amita seguía amando a su familia, pero desde un nuevo lugar, uno donde podía elegir cómo, cuándo y desde dónde compartir. Un nuevo propósito nace en el corazón del silencio. Con el tiempo, Amita comenzó a recibir visitas. Vecinas que habían sido amigas de toda la vida. Niños del barrio que venían a escuchar sus cuentos. Y con cada encuentro, su corazón se expandía un poco más. Decidió abrir su casa como un espacio de escucha. Una vez por semana, dejaba abierta su puerta, colocaba cojines en el suelo y ofrecía un té caliente para quien quisiera compartir palabra o silencio. Allí no había juicios, no había prisas, solo corazones dispuestos a escuchar y ser escuchados. Esa decisión, ese pequeño gesto semanal, se convirtió en un templo de conexión humana, un acto de compasión activa, un puente de almas. El verdadero hogar no es un lugar, es un estado del alma. Amita había regresado a su casa, pero sobre todo había regresado a sí misma. Ese viaje de regreso
lleno de curvas y enseñanzas, le había mostrado que siempre hay tiempo para recomenzar, si el alma está dispuesta. En ese recomenzar, no solo encontró paz, sino también una misión: inspirar a otros a hacer lo mismo. En la siguiente parte, veremos cómo Amita transforma su vida cotidiana en un sendero espiritual donde cada gesto simple se convierte en una acción consciente hacia la paz interior y la plenitud. El servicio silencioso, el propósito del alma. Despierta el tiempo comenzó a transcurrir de una manera distinta para Amita. Ya no era medido por relojes o rutinas ajenas, sino por el ritmo suave de su respiración, por el aroma del incienso en la mañana y por las conversaciones sinceras que florecían en el calor de una taza de té. Su hogar se había transformado, o quizás siempre fue así, un templo silencioso, un espacio sagrado donde las almas cansadas encontraban un respiro. Cada semana, personas del vecindario se acercaban no porque Amita las llamara, sino porque algo en su presencia les hablaba. Una sabiduría silenciosa, una paz que no gritaba, pero envolvía. No necesitaba dar sermones, no buscaba dirigir vidas, simplemente estaba, con presencia, con escucha, con compasión. El servicio desde el centro en el budismo, el servicio compasivo no es sacrificio, es expresión natural de una mente en calma. Cuando uno ha regresado a su centro, el servir ya no agota, nutre. Amita escuchaba historias, ofrecía silencios, a veces una palabra, a veces solo una sonrisa, y esa entrega sin esfuerzo era su forma de contribuir. Como decía el maestro budista Dogen, estar verdaderamente presente es el mayor acto de servicio. Su propósito no surgió de una obligación moral, sino de un despertar profundo. No era ayudar por ayudar, sino compartir lo que ella misma había aprendido en carne, alma y espíritu. La sabiduría que se transmite sin palabras. Un día, una mujer mayor llegó a su casa. Se sentó sin hablar, solo respiraba, entrecortada. Amita no preguntó, tampoco opinó. Simplemente se sentó a su lado y le ofreció un té tibio con jengibre y canela. Ambas permanecieron en silencio, mirando por la ventana. Y fue allí, sin necesidad de palabras, donde algo comenzó a sanar. La mujer regresó una semana después, y luego otra. Con el tiempo comenzó a hablar, a llorar, a soltar. Amita comprendió entonces lo que ya intuía. Cuando uno habita en teniendo paz, esa paz se vuelve contagiosa. La acción sin ego en el Karma Yoga y en las enseñanzas del Buda se repite una idea esencial: actuar sin esperar reconocimiento. Eso hacía Amita. Cada flor que colocaba en su altar, cada té que servía con dedicación, era una ofrenda sin nombre. No buscaba aprobación. No coleccionaba agradecimientos. No esperaba aplausos, porque sabía que las acciones verdaderamente puras no necesitan testigos, como enseñaba el Buda. Así como una flor no habla, pero perfuma el aire, así también el sabio actúa, sin proclamar su virtud. El círculo de sanación, con el tiempo, el espacio que Amita ofrecía se volvió un círculo. Personas solitarias, madres abrumadas, adultos mayores con el alma herida, comenzaron a compartir entre ellos. Lo que inició como visitas esporádicas se transformó en un pequeño santuario comunitario. No había reglas, no había doctrinas. Solo había humanidad. Amita observaba cómo, al compartir desde el alma, los demás también comenzaban a despertar. Un abuelo decidió retomar la pintura. Una mujer comenzó a escribir poemas. Un joven
empezó a visitar a su abuela con más frecuencia. Era como si, al tocar la calma de Amita, recordaran que dentro de ellos también había luz, y que esa luz podía ser cultivada. Servir sin dejar. De cuidarse Amita nunca volvió al modo de sacrificio. Había aprendido que el amor verdadero no exige renuncias. Ella servía, pero desde su plenitud. Cada día, antes de recibir a alguien, dedicaba tiempo a su práctica. Meditaba, leía versos del Dhammapada, caminaba en silencio por su jardín. Sabía que no podía ofrecer paz si no la cultivaba dentro primero. Y así, con disciplina suave y constante, mantenía su vaso lleno. No permitía que el servicio la volviera a vaciar. Como dicen las escrituras budistas, el que cuida de su mente, cuida del mundo. La trascendencia de una vida simple una tarde, mientras Amita regaba sus plantas, una niña del vecindario se acercó corriendo. Le dio un abrazo espontáneo y le dijo: «Mi mamá dice que tú eres una sabia, ¿es verdad?». Amita rió con dulzura y respondió: «Solo soy alguien que aprendió a escuchar, primero a sí misma y luego a los demás». Esa respuesta sencilla contenía el corazón del Dharma, porque no se trata de acumular conocimientos, sino de encarnar la sabiduría. La transformación más profunda no es la que hace ruido, sino la que ocurre en lo invisible, en los gestos cotidianos, en la compasión silenciosa. El legado invisible Amita no pensaba en dejar un legado, pero sin quererlo, estaba sembrando uno. Cada persona que la visitaba salía distinta, más serena, más conectada. Sus enseñanzas no quedaban en libros, sino en corazones. El legado espiritual, desde la visión budista, no se mide en logros, sino en la capacidad de despertar la conciencia en otros. Y Amita, sin título, sin cargo, sin rol oficial, se había convertido en guía. Guía de almas cansadas, guía de corazones que buscaban paz. Todo sin dejar de ser simplemente ella, una mujer, una madre, una anciana que eligió escucharse. Serás testigo del cierre de este viaje, un cierre lleno de luz, de aceptación y de esa sabiduría silenciosa que permanece mucho después de que las palabras se han ido. Una despedida que no es final, sino comienzo de muchas otras vidas que, gracias al ejemplo de Amita, también se atreverán a vivir con autenticidad. El legado del alma. Libré la luz del atardecer, entraba suavemente por la ventana. El aire olía a lavanda, y el cuenco tibetano que Amita acababa de hacer sonar dejaba una vibración suspendida en el ambiente. Ese sonido, casi imperceptible, parecía abrazar el espacio como un suspiro largo de la vida misma. Era uno de esos días en los que todo parecía estar en su lugar, en silencio, en calma, en paz. En ese pequeño rincón de su casa, donde la madera crujía con la memoria del tiempo, Amita se sentía ligera. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin había dejado de cargar lo que no le pertenecía. Habían pasado ya varios meses desde su regreso. Su casa, antes silenciosa, se había convertido en un espacio vivo, pero no por el ruido, sino por la energía, por la presencia, por el alma. Ya no era un lugar de paredes y muebles, era un santuario, un espacio cuidado con intención, limpio de exigencias, lleno de propósito. Amita había sembrado algo más que enseñanzas. Había dejado una huella invisible en quienes la rodeaban, una huella que no necesitaba monumentos ni palabras escritas, una huella sutil que solo los corazones despiertos podían percibir. Y lo más sagrado de todo es que esa huella no se reconocía con la mente, sino con el alma. El final que no es un final cada
Vida consciente es un círculo. Comienza con la búsqueda, continúa con el olvido y culmina con el reencuentro. Muchos creen que el despertar espiritual llega como un relámpago, pero en realidad llega como una brisa, constante, suave, hasta que un día nos damos cuenta de que todo ha cambiado por dentro. Amita había cerrado ese círculo, no desde el drama, ni desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión amorosa de todo lo vivido. Cada error, cada lágrima, cada sacrificio, era parte del tapiz que tejía su alma. No renegaba del tiempo en casa de su hijo, tampoco se arrepentía de haberse marchado. Ambas etapas habían sido necesarias. Ambas eran parte del mismo Dharma, del mismo sendero sagrado que guía a quienes buscan vivir con verdad, como enseñaba el Buda. Nada ocurre en vano. Todo lo que llega trae consigo la semilla de la iluminación. Amita lo sabía. Había aprendido a mirar su vida como se observa un jardín, con gratitud por cada flor y también por cada espina. Porque incluso las espinas tienen su belleza, su enseñanza, su propósito. Un corazón que ya no necesita aprobación. Uno de los grandes regalos que Amita había recibido era la liberación del deber constante. Esa cadena sutil que muchas madres llevan atada al alma sin darse cuenta. Ya no sentía la necesidad de justificar su existencia a través de lo que hacía por los demás. Ya no medía su valor por su utilidad, ni por cuántos favores podía cumplir. Ahora simplemente era, y eso era suficiente. Ser sin hacer, existir sin demostrar, amar sin condiciones. Eso es lo que su alma había venido a recordar, y ese recuerdo fue más poderoso que cualquier título, que cualquier rol, que cualquier expectativa. Esa es la enseñanza que deja como herencia invisible, una herencia que no se guarda en cofres, sino que se transmite de mirada en mirada, de gesto en gesto, de alma en alma. El impacto silencioso de una vida auténtica. Carlos, su hijo, la llamaba más seguido, pero las llamadas eran distintas. Ya no estaban cargadas de necesidades, sino de cariño genuino, de preguntas reales, de escucha profunda. Mamá, ¿cómo estás hoy? Feliz, con el alma en calma. Eso es lo único que quiero, saber. Amita sonreía, porque en esas palabras se escondía una transformación profunda. Ya no era vista como recurso, sino como presencia amorosa. Los nietos venían a visitarla, no porque fuera necesario, sino porque los hacía sentir bien. Allí no había que hacer tareas ni resolver problemas. Solo compartir una tarde jugando a los naipes, escuchando historias o simplemente respirando juntos. Esas tardes eran más que momentos familiares. Eran rituales de sanación. Pequeños, templos de conexión donde el amor no se pedía, se ofrecía. En su ciudad, personas que nunca habían hablado entre sí comenzaron a encontrarse en su casa. Allí, entre cojines y tazas de té, las barreras se disolvían y florecía lo humano. No necesitaba hacer grandes cosas, solo estar presente, como enseñaba el maestro budista Ajahn Chah. No es necesario ir a ningún lado, basta con estar completamente donde estás. La muerte como continuación. Un día, mientras conversaba con una joven mujer que buscaba consejo, Amita dijo algo que quedó resonando en el aire. Yo ya no le temo a la muerte, porque estoy viviendo en paz. Y esa fue su mayor victoria. No la ausencia de dolor, sino la presencia absoluta de una vida vivida con propósito. Amita no necesitaba promesas del más allá, porque su cielo ya lo había encontrado aquí, en el silencio, en la simplicidad, en el amor propio. La muerte ya no era una amenaza, era solo un cambio de forma, una transición.
Una última respiración antes de fundirse con el todo, como una gota que vuelve al océano, como una hoja que regresa a la tierra. El verdadero legado Amita no dejó herencias materiales, no tenía una fortuna que repartir, pero dejó algo más valioso, una forma de vivir. Dejó la enseñanza de que el amor propio no es egoísmo, que la vejez no es el fin, sino el florecimiento más sabio de la vida, que la independencia es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los que amamos. Dejó en cada alma que tocó una semilla, una luz, un ejemplo de que vivir con verdad es posible, incluso cuando el mundo espera otra cosa de ti, porque como decía un antiguo monje, no importa cuántos años vivas, sino cuántas vidas despiertas con la tuya. Amita había despertado muchas, y en esa simple grandeza había alcanzado la verdadera plenitud. No necesitó cruzar el mundo, ni escribir libros, ni subir montañas. Solo necesitó el coraje de mirarse y la decisión de elegir su camino. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que la historia de Amita te habite, que la sabiduría te acompañe, que la abundancia te abrace y que tu luz interior siga expandiéndose día a día. Este es solo el inicio de un camino lleno de posibilidades, porque si algo nos enseñó Amita es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegirnos. Nunca es tarde para volver a casa. Sigue brillando, sigue caminando, sigue respirando con intención. Gracias por ser parte de la familia de sabiduría budista. Namaste.